Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a nuestra primera sesión del módulo número 17. Voy a empezar a compartir mi pantalla para ir avanzando. Qué gusto que nos acompañan. A ver, ya está Alma, Esther, Gaby, Patti, Patricia, Paulino. Si me pueden escuchar bien, por favor. Y si pueden ver la presentación de forma correcta, podríamos iniciar. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Alma. Alma. Gracias por acompañarnos. Paulino. Gaby. Dicen que todo bien, que se escucha bien. Déjenme entonces ir proyectando la presentación que vamos a utilizar el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Esther, Gaby, por tomarse el tiempo de estar en la sesión y conectados desde esta hora, son muy puntuales. Bueno, pues vamos a dar inicio porque esta sesión es un poquito larga porque tenemos que revisar temas de la presentación y de los objetivos generales del módulo y nos tardamos un poquito más. Si tienen dudas o algún comentario, pueden hacer uso de su micrófono. Y si no van a hacer uso del mismo, por favor manténganlo apagado para evitar interferencias. Y también pueden participar por el chat. Yo les voy leyendo y puedo brindarles retroalimentación inmediatamente. Bueno, vamos a empezar. Este es ya el módulo número 17, que tiene por nombre Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Yo soy su asesora virtual, Nayeli Orihuela Alarcón. Aquí está mi correo. Regístrenlo. Yo ya les envié desde el día de ayer un correo a sus diferentes correos electrónicos para que tengan registrado mi correo. Acuérdense que a veces hay fallas en la plataforma, entonces no hay otra forma más de comunicarse conmigo que no sea a través del correo. Así es que les pido de favor que lo apunten para que no nos quedemos nunca incomunicados. Pues les platico rápidamente de mí. Yo llevo más de 5 años siendo antes facilitadora, ahora asesora en prepa en línea. He impartido diferentes módulos. El módulo de estadística lo he impartido ya en varias ocasiones, recientemente en dos ocasiones, a raíz de que lo modificaron un poco. Así es que puedo darles algunas recomendaciones de a veces en donde les fallan algunos temas. Yo soy licenciada en Sociología, tengo una maestría en Gestión y Política Pública, me dedico a hacer investigación en temas educativos, en temas sociales, y eso me ha permitido utilizar siempre la estadística para poder hacer esos diagnósticos, esas evaluaciones que hago en mi campo profesional. Así es que les tengo muchos ejemplos de
pues de esos. Espero que les sean de utilidad. Lo primero que les quiero decir es que pues no lleguen con temor a estudiar la estadística solo porque vean números y números. En realidad es más sencillo de lo que se cree y es muy útil. De hecho, la utilizamos pues todos los días para tomar ciertas decisiones y vamos a estar revisando algunos ejemplos. Buenas noches, Julius. No sé cuál sea exactamente tu nombre, pero así está registrado tu nombre en Zoom. Bueno, también les doy la bienvenida a este módulo número 17. Les felicito porque ya están a casi nada de concluir sus estudios de bachillerato en prepa en línea CEP, entonces ya nada más es un poquito más de esfuerzo lo que tienen que hacer para lograr terminar. Y este módulo les va a permitir usar diversa información que han aprendido a lo largo de prepa en línea CEP. Tiene la peculiaridad de ser un módulo que incluye diversas temáticas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, y también pues de las matemáticas, ¿no? Entonces, el orden del día es el siguiente, pues darles la bienvenida como ya lo hice, presentarme, platicar un poquito acerca de las reglas del módulo y de en etiqueta. Esto ya lo saben, pero no está de más volverlo a repasar. Presentarles el módulo y algunos de los aprendizajes esperados, revisar los contenidos académicos de la semana, revisar las actividades integradoras que vamos a estar desarrollando y brindarles atención a sus dudas. Ah, perfecto, dice que es Julio quien nos saludaba. Muy bien, reglas generales del módulo. Esto ya se lo deben de saber de memoria, pero mi experiencia dice que a veces falla, así es que hay que repasarlo. Ya saben que en todos los módulos pues tienen una duración de 4 semanas y les vamos calificando conforme llegan sus actividades, dependiendo del día en el que lleguen, les vamos a dar retroalimentación y evaluación. Yo trato de no tardarme tanto, pero la experiencia también me dice que el 80% de ustedes van a mandar sus actividades el día domingo. Entonces, ahí sí suelo utilizar todos los días pues que tengo para brindarles calificación. Si ustedes me mandan sus actividades entre semana, pues seguramente se las estaré calificando al siguiente día. Ya saben que las actividades integradoras se pueden enviar en una segunda ocasión solamente si obtuvieron una calificación igual o menor al 59%. De lo contrario, la calificación es definitiva. No les puedo revisar segundas versiones, lo siento muchísimo. Es un módulo en el que llegan aproximadamente unas 100 o 120 actividades a la semana. Yo tengo que revisarles el procedimiento de sus actividades para decirles si están bien, si no están bien, y decirles exactamente si fallaron, en dónde y cómo pueden mejorar. Entonces, bajo ninguna razón acepto pues, revisar una segunda versión, a menos que hayan obtenido pues, una calificación menor a 59, y salvo que hayan tenido alguna cuestión extraordinaria. Si fuera el caso, con muchísimo gusto los podemos apoyar, les podemos apoyar. Si es que me mandan un mensaje explicándome la situación o brindándome el justificante, para brindarles una prórroga. Pero a más tardar, esta prórroga se brinda los días miércoles. O sea, si en la semana 1 pasó algo y necesitan una prórroga para la segunda semana,
tienen máximo hasta el miércoles de la segunda semana para solicitarla. Después de eso, independientemente de lo que haya sucedido, no se les puede dar prórrogas, porque esto nos va pues retrasando un tanto el seguimiento del trabajo que realizamos. Es que tengo la experiencia de que como ya son de los últimos módulos, suelen participar todos quienes están inscritos. Entonces, esa es la razón por la cual no se aceptan estas segundas versiones. Así es que tengan mucho cuidado, lean muy bien las instrucciones de lo que se les está pidiendo y revisen la rúbrica para estar seguros de que lo que están enviando corresponde con lo que se les está solicitando. Recuerden que el proyecto integrador, ese sí solo se puede enviar en una sola ocasión, independientemente de la calificación que obtengan, sea aprobatoria o reprobatoria. Pero esto se los voy a recordar en la semana número 4 para que lo tengan presente. A ver si hay dudas. Me está preguntando Patti que si no se nos cortará la sesión. No, yo tengo Zoom, lo pago. Entonces puedo tener el tiempo ilimitado. No te preocupes, Patti. No se va a cortar la sesión. ¿Qué más de las reglas generales? Ya saben, este tema del plagio lo tienen muy bien estudiado. Aquí en las actividades que vamos a estar desarrollando, hay varias sesiones en donde les pide que hagan ciertas reflexiones. Entonces, en esas secciones no se vale, si encontraron un artículo o el análisis de cierta información, no se vale copiar y pegar, aunque citen la información, porque en estas actividades creo que nada más hay una en donde les piden que hagan una investigación. Todas las demás pues las tienen que escribir con sus propias palabras. Así es que tengan mucho cuidado con esta situación. Yo siempre reviso y estoy muy al tanto de las actividades que suben en las distintas plataformas que a veces usan para guiarse y que yo no les recomiendo. Lo que sí les recomiendo es ver otras sesiones, por ejemplo, de otros facilitadores y les doy algunas recomendaciones de lo que considero que sí sería pertinente que revisaran, porque hay quienes se van más paso por paso, pero ya se los diré en su momento. Respecto de la presentación de este módulo número 17, ya saben que son 3 unidades. La primera de ellas, la estadística descriptiva y los fenómenos naturales y procesos sociales. La segunda, el tratamiento de las medidas de tendencia central. La tercera, el manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana. Cada una de ellas tiene 2 actividades integradoras y la cuarta semana es una semana de integración de saberes, ya no se ven nuevos contenidos, porque se desarrolla el proyecto integrador y el foro de integración. En su momento vamos a estar revisando cada una de estas actividades. Respecto de esta semana en particular, el propósito que tiene esta primera semana es que podamos registrar, no esta semana, el módulo en general, perdón. Es que podamos registrar, organizar y analizar información factual relativa a los fenómenos naturales y procesos sociales mediante herramientas de probabilidad y estadística a través de tablas, gráficas, modelos matemáticos para interpretar y explicar su comportamiento y posibilidad de ocurrencia con el fin de facilitar la toma de decisiones individuales y colectivas en su comunidad, región, país y en general en el mundo. Este es el esquema que tenemos, que vamos a estar trabajando respecto de la estadística. El tema en general es la estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. Y esto nos va a servir para 2 cuestiones muy puntuales. Uno para analizar y otro para predecir. Para cumplir ambos objetivos, tenemos herramientas diferentes que
Una de ellas es la estadística y otra de ellas es la probabilidad. A través de la estadística podemos revisar todas las medidas de tendencia central, las medidas de forma, de correlación, de dispersión, los cuartiles y los gráficos estadísticos. Y podemos predecir a través de la probabilidad, en donde podemos identificar algunas cuestiones de riesgos, enfoque de probabilidad, conteo y agrupaciones que tienen que ver con cuestiones del azar y de la incertidumbre. Entonces, esos a grandes rasgos serían los temas que vamos a estar revisando durante todo el módulo. Ahora sí, el propósito específico de esta unidad de la semana número 1 es la estadística descriptiva y los fenómenos naturales y procesos sociales, la cual tiene como propósito analizar fenómenos naturales y procesos sociales de su entorno, el uso de conceptos básicos de probabilidad y estadística, como lo serían tipos de eventos, variables, muestreo, gráficas, para reconocer los diferentes tipos de distribución de la información y explicar el comportamiento de dichos fenómenos y procesos en un determinado contexto, en un ambiente de respeto y tolerancia. Bueno, ese es el propósito general de esta semana número 1. Ahora vamos a ver ya los contenidos específicos de esta primera semana. Si hay dudas, pueden hacer uso de su micrófono o de el chat. Vamos a ver, aquí nos están escribiendo. Juan José nos dice que buenas noches. Alguien más nos escribe en el Zoom que buenas noches, pero su nombre en el Zoom es Yomero, entonces no sé exactamente quién sea. Pero si me escriben al rato su nombre y en el Zoom, hago referencia a que estuvieron conectados o conectadas en la sesión. Ahora sí, vamos a empezar. Después de todas estas cuestiones, hay que revisar un poco acerca, pues primero el concepto de qué es la estadística, qué entendemos por la estadística. Lo primero que debemos de saber es que la estadística es una rama de las matemáticas que a través de diversas metodologías y técnicas se encarga de la recolección y organización de datos acerca de personas, sucesos o cosas. Asimismo, facilita su análisis e interpretación con el fin de obtener conclusiones. Este es un concepto tomado de INEGI, que es la institución encargada de generar la mayor cantidad de datos estadísticos a nivel nacional. Créanme que eso es muy útil porque no todos los países en el mundo cuentan con un INEGI que haga censos, encuestas, para conocer diversos tipos de información. ¿Qué información genera INEGI? De toda, económica, social, genera información muy específica de ciertos temas como de violencia de género, por ejemplo, cuestiones de seguridad. Genera información de toda la que ustedes se puedan imaginar. Es un mundo de información lo que genera INEGI y por eso es importante siempre reconocer su trabajo. Entonces vamos a estar utilizando mucho a INEGI como fuente de información. ¿Para qué sirve la estadística? La estadística es un apoyo importante en el manejo y análisis de grandes volúmenes de información, por ejemplo, para conocer la población de un país, o datos específicos como edad, sexo, escolaridad, vivienda, entre otras. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para analizar diferentes fenómenos sociales. Cuando no se puede realizar un recuento total del número y características de un conjunto de personas, sucesos o cosas, la estadística aplica técnicas precisas para elegir un grupo representativo, o lo que se llamaría muestra, lo cual tiene un valor similar a contar todo. Por ejemplo, INEGI realiza censos cada 10 años, porque son bastante caros de realizar.
Se requiere a muchísimas personas que estén capacitadas para hacer el levantamiento de información. En el 2020 tuvimos el censo más reciente, el cual se vio casi que interrumpido por el asunto de la pandemia, ¿no? Ya no podían arriesgar a quienes se dedican a levantar las encuestas a visitar hogar por hogar. Entonces, el censo se terminó haciendo pues vía telefónica y eso pues tiene un margen de error ahí en los datos, pero de todos modos siguen siendo datos muy confiables. Hay otras encuestas que levantan, no sé, cada 5 años, cada año, cada 2 años, pero son justamente eso, son encuestas. Los censos, la diferencia entre un censo y una encuesta es que un censo es para toda la población. Entonces, visitan a la mayor cantidad de población posible a nivel país y consideren que pues ya somos más o menos 128 millones, entonces pues sí es un trabajo que requiere pues mucho esfuerzo y sobre todo muchos recursos públicos, ¿no? Las encuestas, en cambio, lo que hacen es tomar a este grupo representativo llamado muestra y eso ayuda a poder tener una idea de lo que sucede con la población en general. Eso es todo una ciencia poderlo hacer. Requiere de muchas especificidades, de mucha técnica, de personas que conozcan estas cuestiones, que sean especialistas en el tema para poder llevar a cabo este tipo de muestras. Y hay diferentes tipos de muestras. Entonces ahorita vamos a estar revisando algunas. Vamos a revisar también algunos conceptos básicos para que podamos ir trabajando pues en todo el módulo. Ya sé que se hace referencia a ellos en los recursos, pero sí quiero darles algunos ejemplos porque si esto no queda muy claro, es difícil que se pueda avanzar con todo lo demás. Si tienen dudas, pueden hacer uso de su micrófono o pueden escribirme al chat y yo les contesto inmediatamente. Concepto básico de la estadística, población. La población aquí en la estadística es diferente a la población, al concepto de población que se utiliza en las ciencias sociales. La población en las ciencias sociales se refiere a los habitantes de un determinado lugar que comparten ciertas características. Pero la población en la estadística se refiere a otra cosa, y es el conjunto sobre el que tenemos interés para obtener conclusiones, o sea, para hacer inferencias estadísticas. Y esta población pueden ser personas o pueden ser algunos otros elementos. Y la población en las ciencias sociales únicamente se refiere a las personas, no puede ser otra cosa. Pero en la estadística se refiere a las personas o a cualquier otra variable que sea de interés. A eso se refiere. La población es normalmente muy grande para poderla abarcar todo. En el caso de México, ya les decía, somos como 128 millones según el último censo. Así es que sería un poco difícil poder saber qué piensan y qué hacen todas esas personas, ¿no? Entonces, para eso podemos obtener muestras, que es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones o las mediciones. Esta muestra debe de ser representativa y debe de estar formada por miembros seleccionados de la población, como serían individuos, personas o unidades experimentales. Entonces, tienen este gráfico en donde les indica que todo esto es la población y la muestra sería esta representación. Tiene el mismo sentido como cuando nos toman muestras de sangre para saber si tenemos alguna enfermedad. No nos sacan toda la sangre que tenemos, que nos morimos. Únicamente nos toman una muestra para saber si tenemos algún tipo de enfermedad.
Igualmente, cuando hacen alguna biopsia, no nos quitan toda la piel, no nos quitan toda una parte, sino que únicamente toman una muestra para ver cómo está el conjunto de toda esa población que queremos conocer. Es el mismo concepto. Ahora, las técnicas para obtener estas muestras pueden ser diferentes. Tenemos este muestreo aleatorio, que es una muestra bien representativa de la población, en donde se considera que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad de formar parte de la muestra. Las conclusiones basadas en una muestra aleatoria, generalmente, si es que se hace bien todo el proceso, son confiables. Esto es que se tiene un método para hacer esto, para hacer este muestreo y que podamos obtener resultados. ¿Alguien quiere participar? Porque tiene su micrófono abierto. Ok, si no lo quito. Ok. Si a ustedes les han aplicado alguna encuesta, suelen tener este tipo de muestreo, sobre todo cuando son grandes encuestas. Piensen en un caso, por ejemplo, ahora que ya vienen las elecciones y queremos saber cuáles son las preferencias de las personas que pueden votar, es decir, de aquellas personas mayores de 18 años que pueden votar. Entonces queremos saber más o menos pues, cómo va a estar la tendencia, cómo va a estar la preferencia. Pues hacemos un muestreo aleatorio. ¿Ok? Estos suelen ser grandes muestras. En cambio, el muestreo sistemático es la selección de datos, pero que lleva un protocolo o reglas a seguir. No se requiere saber el número total de la población. Esto pasa, por ejemplo, en las encuestas que hacen para conocer un determinado tipo de producto. No quieren preguntarle a todo mundo, quieren preguntarle a aquellas personas que les interese dicho producto. Entonces, si están vendiendo ropa de determinada, pues de determinado tipo, pues van a elegir a las personas que les logren responder, ¿no? Entonces, por eso están seleccionadas de esa forma. Sí tienen una metodología, pero no es representativo de toda la población, sino nada más de la población que queremos, que nos interesa conocer. Esto siempre lo hacen para cuestiones de mercadotecnia. Este tipo de muestreo lo hacen mucho para eso. Buenas noches, Araceli. Bienvenida. ¿Qué más tenemos de conceptos que analizar y que nos van a servir para este módulo? Variable. La variable es un concepto que vamos a estar utilizando muchísimo y lo definimos como una característica que es observable y que varía entre los diferentes individuos de una población. Esto quiere decir que es la información de la que disponemos de cada individuo y está resumida en variables. El dato en particular es un valor particular de una variable. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los individuos de la población mexicana sería nuestra población, pero aunque compartamos la nacionalidad y el territorio, todas las personas somos diferentes. Lo que nos hace diferentes son las variables, o sea, las características que varían entre las diferentes personas. Por ejemplo, pues no todas las personas mexicanas tenemos el mismo grupo sanguíneo, no todos tenemos la misma altura, no, algunos tienen hijos, otros no tienen hijos,
y si tienen hijos varía la cantidad de hijos que tienen. No todas las personas tenemos el mismo nivel de escolaridad, tenemos distintos niveles de escolaridad. Hay quienes no alcanzaron a tener lamentablemente ningún nivel de escolaridad. Y esas son variables, todo eso que nos va diferenciando entre población. ¿Qué es lo que sí compartimos? La nacionalidad. ¿Qué es lo que compartimos? Pues a lo mejor el idioma, y eso no tanto, porque acuérdense que además del español, el castellano, las personas hablamos otras 68 lenguas. Entonces, pues lo único que nos une a los mexicanos en realidad es nuestra nacionalidad. Pero tenemos características que nos diferencian y a razón de eso nos podemos agrupar. O sea, las personas que son de un tipo de sangre, que tienen un tipo de nivel de escolaridad, que tienen un cierto nivel de ingresos. Ojo con esto nada más es para hacer análisis, no es que la sociedad esté dividida en clases sociales, no. Nada más es para hacer un análisis. Ahora, hay diferentes tipos de variables. Hay variables tanto cualitativas como cuantitativas. Las variables cuantitativas son datos numéricos que expresan el concepto que deseamos demostrar por medio de un análisis estadístico y se dividen en dos niveles de medición. Las variables discretas, las cuales pueden ser contadas con números enteros, y las variables continuas, que son datos numéricos expresados en fracciones. Vamos a ver ejemplos. Una variable cuantitativa tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ella. Es decir, sumar, restar, multiplicar y todas las operaciones. Tiene sentido poderlo hacer. Y vamos a revisar la característica de lo que sería una variable cuantitativa discreta. Por ejemplo, el número de hijos en una familia, el número de cigarros fumados, todas las cuestiones que se puedan expresar en números enteros. Por ejemplo, cuando decimos el número de personas que hay, no podemos decir, pues es que ahí había 2,5 personas. Eso no es correcto. Hay tasas en las que sí se puede hacer eso, decir, 2.5 de cada 10 personas hacen esto, son esto, o dijeron esto. Pero no sucede así en estas variables cuantitativas discretas. Si decimos, hay una persona, 20 personas, 50, 1,000, 1,000,000 de personas, 1,121,000, etcétera. Pero no podemos utilizar decimales o fracciones, ¿no? De cigarrillos fumados, pues bueno, siempre se tiene que expresar el número. Probablemente sí habrá quien se fume una cajetilla y medio cigarro al día, pero lo que nos haría sentido es decir que una persona fuma una cajetilla al día, por ejemplo. Entonces, cuando se trata de personas, pues tienen que ser variables cuantitativas discretas. En cambio, hay otro tipo de variables que son las cuantitativas continuas, que se refieren al peso de las personas, al ingreso, a la edad, porque ahí sí podemos decir, pues yo peso 70 kilos y medio, o peso 120 kilos, peso 51 kilos y medio. Los ingresos, pues hay quien pueda ganar, no sé, 20,000 pesos, 10,561 pesos. Todo eso se puede reflejar en números expresados en fracciones. Las edades también, nosotros no tenemos edades absolutas, no hay nadie que tenga así 20 años exactos, tiene 20 años y un día o 20 años, un mes y días. Entonces, todas esas variables son continuas.
¿Ok? Ahorita les va a hacer sentido todo esto porque lo van a tener que hacer en un ejercicio y van a tener que hacer esa clasificación de las variables. Ahora, las variables cualitativas. Las variables cualitativas únicamente representan atributos, no se puede hacer ninguna operación algebraica con ellas. Y están divididas en nominales y ordinales. Las nominales son variables cualitativas que no tienen un orden específico, simplemente son una mención de algo, de alguna característica o de algún lugar, pero que no tiene ningún orden. En cambio, las ordinales sí tienen un orden específico. Vamos a revisar algunos ejemplos. Una variable cualitativa nominal sería la colonia en donde vivimos, porque pues no tiene ningún orden específico, no hay forma de ordenarlas más que alfabéticamente, pero en realidad no tiene ninguna jerarquía, ¿no? No hay diferencia que uno viva en una colonia u otra. Únicamente es una mención del nombre de algo. El sexo tampoco es una variable ordinal, es una variable nominal. El grupo sanguíneo, la religión, la nacionalidad, todas ellas son variables cualitativas que habla de la cualidad de un sujeto, pero que no hay forma de establecer un orden jerárquico en ellas. En cambio, las variables cualitativas sí. Hay grados jerárquicos. Por ejemplo, los grados de estudio. Si alguien concluyó la primaria, la secundaria, la licenciatura, un posgrado, si tiene un orden jerárquico. Para medir, por ejemplo, los grados de satisfacción de algo, también se recurre a las variables cualitativas. Insatisfecho, muy satisfecho, neutral. La intensidad en el dolor, así, pues, poco dolor, o sea, poco dolor, dolor intenso. Entonces, todas esas son variables cualitativas porque sí tienen ordinales, porque sí tienen una jerarquía en la que se clasifican. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta el momento? Todo esto está en sus recursos de la semana. Yo me voy un poquito rápido, pero si no quiero dejar pasar la oportunidad de revisar estos conceptos para que tengan ejemplos. Dicen que vamos bien. Dice Alma que hasta el momento vamos bien. Bueno. Dice Araceli que vamos bien. ¿Qué más? ¿Cómo más? ¿De qué otra forma se clasifican las variables? Las variables, que también se los van a estar preguntando, se clasifican en independientes y dependientes. Las variables independientes son aquellas que no están sujetas a medición y son la causa del cambio de los valores a las que se sujetan las variables dependientes. No cambian su valor debido a que son controladas por el investigador. ¿Qué son las variables dependientes? Son los eventos de los que deseamos conocer su valor, es decir, medir. Esto, aunque suene un poco extraño, no es otra cosa más que causa y efecto. ¿Qué es lo que causa un determinado problema social? ¿Qué es lo que causa un determinado fenómeno natural? Y solamente es eso, causa y efecto. A eso se refieren las variables. En este caso, la variable independiente es la causa de la variable dependiente. Ejemplo, un buen maestro causa que los estudiantes aprendan. En este caso, la variable buen maestro es la variable independiente, mientras que el grado de aprendizaje de los estudiantes es la variable dependiente. Para fines de investigación, esta clasificación en las variables es determinante porque a través de ellas podemos establecer la correlación entre un fenómeno y otro. Explicar un fenómeno, cualquiera que éste sea. Así es que necesitamos identificar bien cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Dice Susana que todo claro.
Muy bien. A veces en esto se confunden un poquito, pero siempre tengan en mente esto. La variable independiente causa la variable dependiente. O sea, ¿qué provoca que haya tanto calor? Ah, pues el, el cambio climático, por ejemplo, ¿no? ¿Qué provoca, pues, que haya tanta violencia? Ah, pues pudiera ser la pobreza. Entonces, esas variables son con las que vamos a estar trabajando todo este tiempo y ustedes van a hacer un ejercicio que les va a permitir identificarlas. Ahorita las vamos a ver con más detalle. Y ya nada más para terminar esta cuestión de lo conceptual, eh, quiero referirme un poco a los tipos de probabilidad que hay. Esto tiene que ver con la probabilidad de la ocurrencia de un evento y que lo vamos a estar utilizando ahorita para una de sus actividades integradoras. Así es que pongan muchísima atención porque si se confunden en identificar los tipos de probabilidad que hay, no les va a salir todo el proceso, porque dependiendo del tipo de probabilidad, ustedes deben de elegir una formulita. Así como las ven, la verdad es que no tienen nada de complicado en los recursos de la semana. Hay videos en donde les explica cómo obtener en Excel cada uno de estos tipos de probabilidad. Aquí el grado de dificultad es que ustedes identifiquen qué tipo de distribución es la que tienen que usar. Así es que pongan muchísima atención en esto. La distribución binomial únicamente tiene dos posibles resultados, siempre. Y esa es su característica, que únicamente puede tener dos tipos de resultados. Estos tipos de probabilidad es para hacer proyecciones de algo, de lo que ustedes quieran, en temas de salud, temas poblacionales, temas económicos, y estas son herramientas que utiliza la estadística. Entonces, ustedes deben de saber identificar con toda claridad los tipos de distribución que hay para poderlos utilizar. Entonces, nos regresamos. El tipo de distribución binomial únicamente tiene dos posibilidades de ser más bien tiene dos posibilidades de obtener esos resultados, o sea, solo dos. El tipo de distribución de Poisson se utiliza cuando queremos saber un número de eventos en un tiempo determinado, en un tiempo o espacio determinado. Tiene esa característica. Y la distribución normal es la que se suele utilizar más y tiene esta representación de campana de Gauss, en donde los datos de medida de tendencia central se van acumulando aquí y hay diferentes desviaciones estándar en que los datos se empiezan a separar, que son casos atípicos. La distribución normal es la única que tiene desviación estándar. Así es que cuidado con ese dato porque se los van a preguntar y así ustedes pueden identificar fácilmente qué tipo de distribución deben de utilizar. Pero vamos a verlo ya con los ejemplos para que les haga más sentido. Esta es la actividad integradora número 1 que tienen que desarrollar, que se llama fenómenos estadísticos. Les presenta, creo que sí, nada más les presenta 3 casos con diferentes preguntas cada uno de ellos. Pero aquí el punto medular es que ustedes a partir de la lectura de la primera instrucción logren identificar qué tipo de probabilidad tienen que utilizar.
Entonces aquí les está diciendo que un community manager de una empresa canadiense realizó unas preguntas en su página de Facebook para saber cómo introducir su marca al país, pero no realizó bien el estudio de mercado. Así que las personas no entendieron las preguntas y contestaron al azar. El número total de preguntas respondidas fue de 20. ¿Qué quiere decir esto del azar? Esto del azar es aventar una moneda al aire, y si aventamos una moneda al aire solamente podemos tener dos tipos de respuestas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de distribución utilizarían para este caso? Bueno, eso no me lo digan, eso ustedes lo deben de responder en su actividad. Y no solamente van a responder eso, sino que después de que hayan respondido, tienen que, por cada uno de los incisos, tienen que hacer el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 aciertos? ¿Cuál es la probabilidad de obtener algún acierto? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener mínimo 5 aciertos? Si ya identificaron el tipo de probabilidad que se debe de utilizar, entonces agarran la fórmula que se les está diciendo. En los recursos de la semana tienen videos, tienen 3 videos, uno para cada caso, en donde les explica cómo hacer el cálculo en Excel. Está bastante sencillo porque ya nada más después de identificar el tipo de probabilidad que tienen que utilizar, deben de meter ciertos datos que el mismo enunciado les está brindando. Aquí les está diciendo que el total de preguntas respondidas es de 20 y aquí tienen otro dato. La probabilidad para obtener 5 aciertos, de obtener algún acierto y mínimo 5 aciertos. Así es que no se preocupen con eso. La verdad es que las fórmulas están bastante sencillas y les va diciendo paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Les pido de favor que sean muy organizados para presentar sus actividades, porque a veces yo no identifico cuál es la respuesta. Ponen tantos números que no identifico cuál es la respuesta. Entonces siempre pónganle caso 1, inciso A, B y C para que yo pueda revisar. Otra cuestión, la actividad se presenta en Excel. Y no nada más me van a poner el resultado, tienen que poner el procedimiento, tienen que poner la fórmula para que yo revise si la fórmula es correcta y si hicieron el procedimiento correctamente. Ese es el sentido de que hagan la actividad en Excel. Y me parece que tienen que hacer una captura de pantalla y luego ponerla en Word, si no mal recuerdo. Pero el procedimiento sí lo tienen que hacer en Excel. Ahora, en el caso 2, también les está preguntando, les está diciendo, un conjunto de estudiantes crearon un grupo de Facebook para apoyarse en sus estudios de bachillerato, el cual recibe 6 solicitudes al día. Se logra identificar que nos está diciendo la cantidad de eventos que ocurren en un determinado tiempo. ¿Qué tipo de probabilidad utilizaríamos si revisamos los conceptos de cada una de ellas? Y lo mismo, tienen que responder, ya que identificaron el tipo de probabilidad, desarrollaron sus pasos para poder decir, si reciben 4 solicitudes en un día, ¿cuál es la probabilidad? Y si reciben mínimo 10 solicitudes en un día. Y finalmente, el caso 3, también tienen que identificar qué tipo de probabilidad tendrían que usar. Y nos está diciendo, en la empresa de chocolates Max, la media de producción de cajas de chocolate es de 38,000 cajas y se tiene una desviación estándar o típica de 3,000 cajas. Entonces también eligen el tipo de probabilidad que van a usar y pueden desarrollar sus fórmulas. No se les olvide, porque a veces nada más hacen esta sección en donde desarrollan estos ejercicios, pero ya no hacen estas secciones. Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar.
Hay 3 preguntas en donde deben de responder en mínimo 5 renglones qué tipo de distribución van a utilizar. Bueno, esta no es de 5 renglones, nada más tienen que poner el nombre. Justificar la elección, para eso se tienen que remitir a la definición y características de cada una de las probabilidades que existen y finalmente argumentar en mínimo 5 renglones, letra tamaño 12, interlineado sencillo, la utilidad de la probabilidad en tu vida. No se vale copiar y pegar si es que encuentran alguna reflexión en algún lado. Son reflexiones personales que ustedes deben de responder aquí. Van a integrar un documento con los cálculos y con todos los casos. Como les decía, los cálculos los tienen que desarrollar en Excel. Tienen que hacer una captura de imagen en donde capturen todo el procedimiento que hicieron y lo pongan en su hoja de Word. A ver. Se puede colocar en Word el enlace de Excel. ¿Cómo el enlace? Que lo subas a la nube o algo así. No, no se puede. Tiene que ser un documento en Word. Si es que eso es a lo que te refiere, Liliana. Tengo una duda en el punto 3. Sí. En el caso 3, ¿cuál es tu duda? ¿Se puede colocar la tabla de Excel en el Word? Sí. ¿La pueden copiar y pegar o pueden sacarle una captura de pantalla? ¿Cuál es la duda del punto 3? A ver, permítanme. Sí, pregunta Liliana, ¿hacer el documento de Excel, guardarlo y subirlo a la nube? No, no, por favor. Es un documento en Word que ustedes suben, como siempre suben sus actividades a la plataforma. No, no me manden los links, porque a veces yo no los puedo abrir y luego se suscitan ahí una serie de complicaciones. No, ya sea que copien y peguen la tabla de Excel o que saquen una captura de pantalla. Perfecto. Dice Julio que él hizo primero todo en Word, el procedimiento, y después pegó el Excel. Sí, está bien. Sabemos que es mucho desarrollo, no importa si nos entendemos. No logro comprender esta pregunta, perdón. Extendemos. Ya, con razón. No, hay quienes han presentado hasta 10 cuartillas de Word porque salen un desarrollo súper largo. No se preocupen, ahí no tienen límite. No se les olvide poner también su carátula. Me está preguntando otra vez Julio, en el punto 3, ya no necesito agregar ningún documento. No solamente las capturas de pantalla o las tablas en donde das cuenta del procedimiento que realizaste. Ojo con esto, si solamente, ay, perdón, si solamente ponen los resultados, yo no se los considero válidos porque yo lo que les reviso es el proceso. Sin el proceso, yo no puedo decirles si están bien o si están mal. Yo no solamente me baso en el resultado, así como, pues sí llegaron al resultado. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No, yo reviso el proceso. Así es que no se les olvide.
Vamos a revisar ahora esta otra actividad. Sí, en Word está bien. Vamos a revisar ahora toda esta actividad de la actividad integradora número 2. Ay, perdón, estoy ahogando un poco. Que se llama variables en fenómenos sociales y naturales. Y aquí es donde utilizamos otra vez el concepto que ya revisamos de variables. ¿Qué es lo que tienen que hacer? De estos 4 temas que están aquí, van a elegir 2 y sus respectivas problemáticas. No los cambien, no les hagan absolutamente nada. Solamente elíjanlos, cópienlos y péguenlos ahí sí en un Excel. Lo que tienen que entregar es un Excel. Ojo con esto de que manden las actividades en un formato que no se les está pidiendo, porque son 20 puntos del criterio actitudinal. Si se les está pidiendo una actividad en Word, es en Word, si es en Excel, es en Excel, porque si no pierden ese puntaje. Tengan mucho cuidado con eso. Esta actividad integradora la está pidiendo en Excel y les está diciendo que elijan alguno de estos temas. Uno que tiene que ver con la violencia de género en redes sociales. Ese es el tema en general, pero el problema en particular, que es algo totalmente diferente, bueno, no totalmente diferente, sino que es algo más específico. El problema es el anonimato en redes sociales, factor de hostigamiento hacia mujeres entre 12 y 29 años de edad. No es violencia de género en las redes sociales en general, para todas las mujeres. No, les está dando variables. Una, el anonimato, el hostigamiento y la edad de las mujeres. El tema 2 les está diciendo adicción a redes sociales en adolescentes. El problema es el desarrollo de adicciones a las redes sociales por la población adolescente. No es la población en general, no es cualquier tema, es la adicción a las redes sociales. La contaminación ambiental. El problema en particular es el incremento significativo de la contaminación ambiental en las principales ciudades del país. Tengan mucho cuidado con esto. A veces eligen este tema y se me súper confunden. Aquí les está hablando de contaminación en las ciudades, que es muy distinta a la contaminación que existe en otros lugares, que son, por ejemplo, rurales. En las ciudades la mayor contaminación las generan las fábricas, el exceso del uso de automóviles, etcétera. Y en los lugares rurales puede ser la tala inmoderada, pero son características diferentes. Tengan cuidado en eso. Aquí les está diciendo contaminación ambiental, pero de las ciudades. Porque si me dicen ahí que la tala inmoderada, no creo, la deforestación, todo esto, pues no creo porque son ciudades. Entonces tengan cuidado al vincular esas variables. El aumento de la aparición de la gripe a causa de los cambios climáticos. El problema en particular es la gripe se presenta cada vez con mayor frecuencia e intensidad en las temporadas con bajas temperaturas. ¿Qué es lo que van a hacer? A identificar causas y efectos, variables independientes y dependientes y a clasificar diferentes variables. Aquí sí, probablemente de muchos temas sepan, pero hay otros temas que necesitan investigar. Si investigan y citan, si investigan, tienen que citar la fuente, por favor. A lo mejor saben qué es lo que provoca la contaminación ambiental, pero no necesariamente van a saber lo que provoca la adicción a las redes sociales. Y esto no lo pueden dejar a la suposición. Tienen que tener evidencia científica de cualquier ámbito que les permita identificar qué es lo que se provoca esta adicción. Lo mismo con la violencia de género. Y aquí les pido de favor mucho esa conciencia crítica para no decir que lo que provoca la violencia de género son las mujeres, por favor,
porque no podemos culpar a la víctima a la víctima de un delito. Así, pues es que la culpa la tienen las mujeres porque suben sus fotos a las redes. No, por favor, hay que buscar información científica de la sociología, de la antropología, de la psicología, que nos dé cuenta de por qué se manifiesta la violencia de género en las redes sociales. No son suposiciones. Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de investigación basada en las diferentes ciencias que tenemos. Así es que, por favor, tengan muchísimo cuidado con eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Para cada uno de los temas van a armar una tablita como esta. No vayan a repetir el ejemplo, eso no se vale. El ejemplo no está dentro de la lista, pero ya me ha pasado en otras ocasiones que toman el mismo ejemplo, lo cortan y lo pegan, y eso no es lo que se les está solicitando. Tienen que desarrollar 2 temas de estos que están aquí. El problema va literal, copiar y pegar. El tema y el problema. Ahí sí son literales. Los copian y los pegan. Y deben de empezar a buscar las causas. ¿Qué es lo que provoca la violencia de género en las redes sociales contra las mujeres de estas edades? ¿Qué es lo que provoca el desarrollo de adicción a redes sociales? ¿Qué provoca la contaminación en las ciudades? ¿Qué provoca el aumento de la aparición de la gripe? Y consideren que deben de ser causas que sean objetivas, no subjetivas, porque si por ejemplo me dicen, pues la pérdida de valores, ajá, ¿y eso cómo se mide o cómo lo puedo ver que una familia perdió los valores y que por eso sus hijos ahora son adictos a las redes sociales? Deben de ser causas objetivas que se puedan verificar, porque de lo contrario no van a poder poder armar las variables que requieren para poder explicar, para poder medir las causas. Ahorita me estoy yendo un poco rápido con esto, pero les hice un tutorial para quien guste verlo, son como 30 o 40 minutos, en donde les hago un ejemplo y reviso fuentes y empiezo a identificar causas y variables para que lo puedan utilizar. Por si les interesa, se los voy a poner en la sección de ahí, en el foro de novedades. Para quien guste revisarlo con más detenimiento, qué es lo que tienen que hacer. Cada una de estas causas debe de estar asociada con una variable a través de la cual puedan medir la causa. Considerando, por ejemplo, este ejemplo del incremento de las familias monoparentales y de las familias monoparentales, una de las causas es el abandono de la figura paterna para formar nuevos hogares. ¿Es objetivo? Sí. ¿Se puede contabilizar cuántos hombres han abandonado sus hogares? ¿Están esas estadísticas? Sí, las recoge INEGI. Pero si aquí, por ejemplo, en una causa me pusieran la pérdida de valores de la familia, ¿y yo cómo mido eso? Eso es absolutamente subjetivo y eso depende quizá hasta de la moralidad de cada quien. Entonces, por favor, no usen ese tipo de ejemplos que son, pues difíciles de identificar a través de qué variables los pueden medir. Por ejemplo, esta causa sí se puede medir. Se puede medir a través del número de hombres que abandonan su hogar. ¿Hay otra causa? Sí.
La disminución en el tiempo de convivencia familiar, ¿es objetivo? Sí, se puede medir. Claro que sí. ¿Cómo se mide? Con el tiempo empleado en la convivencia familiar. ¿Hay estadísticas de eso? Sí las hay. También el INEGI tiene estadísticas de comportamiento de las familias. Y tienen que identificar diferentes tipos de variables. Ojo con esto. Este es el ejemplo. No todas las causas van a estar así, con variables discretas, continuas, dependiente, independiente, no. Cada una de las causas puede tener diferentes tipos de variables. No porque vean el ejemplo así, ustedes tienen que hacerlo así. Deben de utilizar pues, los recursos que tienen a su alcance para identificar qué tipo de variable sería la más apropiada para poder medir la causa que están identificando. ¿Ok? No sé si hubiera hasta acá alguna duda. Nos está preguntando Julio si la vulnerabilidad por edad puede ser. Eh, por ejemplo, ¿en qué? ¿En este? ¿En este primer tema? ¿Vulnerabilidad por edad? ¿Lo que sea la causa? No, yo te diría que no. Por lo siguiente, porque independientemente de la edad que tenga una persona, de su sexo u orientación sexual, nadie tendría por qué ser hostigado u hostigada en las redes sociales. Nadie. Porque además es el derecho de las personas que tenemos a la información y al acceso a las tecnologías. Imagínense ahorita en confinamiento que hay muchísimos niños y niñas que están estudiando en línea y que les prohibiéramos, por ejemplo, utilizar, hay ciertas redes sociales a las que no pueden ingresar si tienen determinada edad, pero ¿creen que sería una buena idea prohibir? ¿O sería mejor que las personas aprendieran a no molestar a las otras personas que hacen uso de las redes sociales porque es su derecho, o que hacen uso de cualquier medio tecnológico porque es su derecho? Entonces, como causa, si pones, por ejemplo, aquí que son vulnerables por la edad, pues no lo considero tan oportuno, porque creo que a donde debemos de centrarnos no es en las personas a las que están hostigando, sino las personas que hostigan. ¿Por qué hostigan? Porque si no nos vamos a centrar en las víctimas, sino en los victimarios. No sé si me explico. Perfecto. Miren, en el tutorial que les voy a compartir, yo desarrollé este ejemplo. Este es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que ustedes lo vayan a hacer así de forma de árbol de problemas y de soluciones. Simplemente es una metodología que a mí me permite identificar con toda claridad cuál es la causa y cuál es el problema. Por ejemplo, aquí el problema central de mi ejemplo es la alta deserción escolar en educación media. ¿Y cuáles son las causas? Pues algunas de las causas tienen que ver con la alta deserción por factores sociales, los altos costos del traslado a los centros escolares, la deserción por necesidades de ingreso económico. ¿Y cómo se puede medir? Pues se puede medir a partir de el número de embarazos de estudiantes, del costo del transporte y de las condiciones económicas que tienen las familias. Este ejemplo yo lo desarrollo paso por paso en el tutorial
y es más o menos como de, no este esquema de árbol, pero como queda mi ejemplo, este es el que desarrollo. Entonces, mi problema central es la alta deserción escolar en la educación media superior. Mi causa 1 son embarazos estudiantes. ¿Cómo puedo medir eso? Con una variable cuantitativa discreta, número de estudiantes embarazadas. Causa 2, transporte caro. ¿Cómo lo puedo medir? Con una variable cuantitativa continua, costo mensual del pasaje. Causa 3, condiciones socioeconómicas precarias. ¿Cómo lo puedo medir? Con una variable cuantitativa continua, a través del ingreso mensual de una familia. En el tutorial yo lo desarrollo paso por paso cómo fue que lo hice. Y esto es lo que tendrían que hacer. No se me vayan a confundir aquí con las variables que van a hacer, porque hay algunos videos de algunos asesores en donde dicen que aquí lo que se desarrolla es la forma de resolver el problema y eso no es verdad. No vayan a hacer caso de algo así. Aquí lo que tienen que desarrollar son las variables a partir de las cuales pueden medir cada una de las causas. ¿Ok? Ahí no se me vayan a confundir y tampoco lo vayan a dejar Ay, aquí Susana ya me está rayando mi presentación. ¿Ya ves, Susana? No se me vayan a confundir. Lo que tienen que hacer es más o menos esto. Y no lo vayan a dejar sin contestar, porque también hay quienes lo ponen, lo dejan en blanco. Así es que mucho cuidado con eso. Tienen que poner las causas y las variables a través de las cuales pueden medir cada una de las causas que identificaron. ¿Ok? Mi recurso recomendado es una sesión de un colega que si tienen dudas en cómo se desarrolla la actividad integradora 1, él va paso a paso con otros ejemplos desarrollando la actividad. Nada más que yo les recomiendo que solamente se guíen en la actividad integradora 1. Y también les recomiendo, obviamente, el tutorial que yo hice para la actividad integradora número 2. ¿Dudas? Ay, no te preocupes, Susana. Sí, yo en un ratito voy a subir la presentación, tanto la presentación, o sea, el PowerPoint, como la grabación a el foro de novedades para que puedan utilizar el material. Y me está preguntando Alma, al ver bien las variables, porque pueden ser de las mismas, digamos que tenemos más cuantitativas que cualitativas. No, puedes tener de diferentes variables. Aquí porque me salieron cuantitativas. Pero, por ejemplo, también puede ser la percepción que tienen los jóvenes respecto de la educación. A lo mejor no les interesa y tú puedes construir una variable cualitativa en donde hagas una escala de el interés que hay o no por seguir estudiando. Aquí, por ejemplo, te están presentando una variable cualitativa, pérdida en el valor de la familia como institución social. En el valor, no los valores, no. El valor de la familia como institución social se puede medir, sí, a través de una variable cualitativa, en donde arman una escala de muy importante, importante, poco importante, nada importante. Dependiendo de la causa que tú tengas, puede haber diferentes tipos de variables. No todas tienen que ser cuantitativas.
Lo que sí es muy importante es que identifiquen cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Es decir, la variable que va a explicar el problema central. ¿Ok? Perfecto. Si tienen dudas, me pueden consultar. Estamos aprendiendo. Yo no creo que pues todo esté resuelto. Estamos aprendiendo, entonces cualquier duda, por más que les parezca que eso es algo que ya deben de saber o este, que es absurdo preguntarlo, si tienen dudas, pregunten, hagan buen uso de su tiempo, lean bien los recursos, las instrucciones y antes de hacer sus actividades, si tienen dudas, me preguntan, porque en una de esas se ponen a desarrollar sus actividades y qué tal que no era así y ya invirtieron un montón de tiempo en estar realizando sus actividades. No, revisen las instrucciones, los materiales, todo lo que les voy a compartir y si tienen dudas, pregúntenme, por favor. Yo estoy conectada casi todo el día, todos los días, así es que les respondo bien rápido. Si me mandan a la plataforma, porque si me mandan a mi correo como es personal, me llegan otros correos y ahí se me empiezan a perder sus correos. Pero si me mandan mensaje a la plataforma, yo les contesto muy rápido. Perfecto. No sé si fue Julio, me mandó, pero al chat privado, algo que no puedo revisar de momento porque no lo puedo ver. ¿Me podrías escribir un correo o un mensaje de favor? Porque ya lo perdí entre ya lo perdí entre todo el chat. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan más dudas de lo que estaríamos realizando esta semana. Bueno, pues si no hubiera más dudas, entonces les agradezco muchísimo su presencia. Nos vemos la siguiente semana a esta misma hora, nos vamos a tardar menos. Les dije que esta era una sesión un poquito más larga, pero las demás no son así, a menos que haya muchísimas dudas. Y por este mismo medio. Entonces, en el foro de novedades yo les voy a subir tanto el PowerPoint de esta presentación, para que tengan los links y todo, como la grabación, para que la puedan consultar cuando ustedes quieran. La grabación se queda en YouTube, en mi canal. Sí, sí, no es molestia. Ustedes pregúntenme, por favor. Cualquier duda que tengan, ahí estoy disponible. Y si requieren más ejemplos, revisamos más ejemplos. Si no saben cómo buscar bien información y si no saben cómo buscar bien las variables, para eso les hago los tutoriales. Y si aún así hay dudas, por favor, consúltenme. Sí, el link del colega que les recomiendo mirar. Es que va paso por paso dando ejemplos, pero él tiene la peculiaridad que no solamente hace los cálculos en Excel, como se le solicitan, sino en la calculadora científica. Está bastante bien porque les enseña otro método, pero sí es muy paso a paso. ¿Ok? Perfecto. Pues si no hubiera más, les agradezco muchísimo que se hayan podido comunicar. Les deseo todo el éxito del mundo. Liliana, Patricia, Paulino, Susana, Sara, Venancio, Marta, José, Gaby, Esther, Araceli, Alma, que se conectaron a esta primera sesión. Les deseo todo el éxito del mundo y no se me desesperen con este módulo, es muy talachudo,
Pero la verdad es que es bien sencillo, no es como el de matemáticas que llevaron. Ok, pues nos estamos muy bien, nos estamos viendo pronto entonces. Bueno, me despido. Muchísimos saludos. Ay, también cuídense mucho con este tema del COVID, todavía no salimos de eso. Pero ya veremos ejemplos del COVID en la aplicación en estadísticas y van a ver que es interesante. Cuídense mucho.